Mis hermanos, como se anunció, vamos a estar iniciando una serie, la cual se llama El descubrimiento del casi cristiano. Ese que está allí en esa imagen no es un cristiano que está orando, un cristiano flaco, sino es un inconverso que está tratando de tener comunión con Dios. Esa es más o menos la idea de la imagen, pero es una serie que estaremos dando cada vez que tengamos escuela teológica acerca del el descubrimiento del casi cristiano. Y hoy estaremos viendo la sección 1. Y para introducir este tema, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Y vamos a leer completo ese capítulo. Hoy vamos a estar leyendo varios textos bíblicos, así que vamos a ir con pausa para que vayamos ubicando los textos y vayamos aprendiendo. Hechos capítulo 26. Hechos 26, bueno, leemos la palabra del Señor. Entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Aquí a continuación vienen las palabras de Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Dice el verso 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Atención acá. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: «Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Entonces, fíjense que en este capítulo, en este relato, vemos la defensa del apóstol Pablo, porque había sido preso injustamente. Pero rescatamos de acá lo que pasa entre la conversación entre Pablo y el rey Agripa, cuando dice en el verso 27, el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Es decir, nunca fue cristiano. Por poco lo persuade el evangelio, la predicación del evangelio, a ser cristiano. Qué lamentable resuena esas palabras del rey Agripa: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y lo peor es que está perdido para siempre si nunca terminó de ser realmente un cristiano. Entonces, en esta serie del descubrimiento del casi cristiano, vamos a ver que el mensaje claro del evangelio, hay oyentes que están en el mismo estado que el rey Agripa. Ellos hacen una profesión de fe, dicen que son salvos, pero finalmente se pierden. ¿Por qué? Porque faltó la obra renovadora, regeneradora del Espíritu Santo en sus vidas. Esta serie, mis hermanos, no será reconfortante. Tampoco espera proporcionar un consuelo indebido para nosotros. Sin embargo, será una fuerte dosis de medicina espiritual necesaria que implora al que se llama cristiano, al que se dice a sí mismo «soy cristiano» y no lo es, a examinarse a sí mismo. Esta serie está dirigida a aquellos profesantes que no exhiben una fe salvadora, que simplemente dicen, pero no vemos en ellos testimonio. Y que alguna vez tal vez fueron iluminados por el evangelio, pero se encuentran en la misma condición que el rey Agripa. Por poco lo persuade el evangelio a ser cristiano. Entonces, esta serie va en torno a eso. Entonces, quisiera presentar la primera lámina donde estaremos
respondiendo durante varias semanas esta pregunta. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto puede avanzar un hombre en su camino al cielo y aún así ser solo casi cristiano? Repetimos la pregunta. ¿Cuánto puede avanzar un hombre en su camino al cielo y aún así ser solo casi cristiano? Esta pregunta tiene varias respuestas, porque hay varios argumentos bíblicos a esta pregunta. Pero donde nos vamos a abocar hoy, la respuesta que vamos a trabajar, el argumento que vamos a trabajar a esa pregunta es el siguiente. Es la respuesta número 1. Dice así, y es lo que hoy estaremos viendo. Un hombre puede tener mucho conocimiento, mucha luz, puede saber mucho de Dios y de su voluntad, mucho de Cristo y de sus caminos, y aún así ser solo un casi cristiano. Repetimos la respuesta. Un hombre puede tener mucho conocimiento, mucha luz, puede saber mucho de Dios y de su voluntad, mucho de Cristo y de sus caminos, y aún así ser solo un casi cristiano. Es lamentable, pero cierto. Entonces, no puede haber gracia sin conocimiento. O sea, no podemos recibir gracia salvadora de parte del Señor si no hay un conocimiento previo. A través de conocer quién es Dios, quién es su evangelio, tener ese conocimiento, también tenemos gracia. Pero no puede haber mucho conocimiento sin gracia. O sea, hay personas que pueden tener mucho conocimiento, conocer mucho de Dios, conocer mucho de la Biblia, de hechos históricos, hechos profundos teológicos, pero no tienen gracia salvadora. Es decir, la gracia implica conocimiento, porque no podemos creer en algo al aire. Debemos tener un conocimiento de qué es el Evangelio y qué hace en nuestras vidas, para que esa gracia tengamos la salvación por medio de la gracia. Pero hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero en ellos no hallar gracia salvadora, es decir, ser un solo casi cristiano. La iluminación a menudo se presenta antes. ¿Qué cosa? El mensaje del Evangelio. Es la luz que trae brillo en la oscuridad, donde quizás la conversión jamás alcanza a llegar. Lo podemos notar en personas que nos hemos acercado, familiares, amigos, extraños, que predicamos el Evangelio. Algunos responden positivamente a ese conocimiento, lo que se presenta, que es la salvación, quién es Cristo, quién es Dios. Y vemos que hay respuesta en ellos. Hay obra gracia salvadora, pero en otros quizás las mismas palabras exactamente, pero no hay respuesta en ellos, no hay gracia salvadora en ellos. Entonces quedan los dos con conocimiento, el que fue salvo y quien no. Pero la diferencia es que a alguno lo alcanzó la gracia salvadora y al otro no. El conocimiento implica comprensión. Cuando viene a nosotros conocimiento, inmediatamente el objetivo es comprender eso que vino a nosotros. Pero la santidad implica voluntad. O sea, tiene que ver o está relacionada con la voluntad. Cuando tenemos un conocimiento, y hablando ya en el Evangelio, cuando tenemos conocimiento, debemos comprenderlo. Y eso debe llevarnos a aplicar ese conocimiento. ¿Y cómo se ve reflejado ese conocimiento en nuestras vidas? A través de la santidad. Nuestra voluntad se acopla a la santidad. ¿Por qué? Porque hemos conocido la palabra, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Y en base a eso podemos llevar vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es llevar una vida en santidad. Puede haber iluminación en el entendimiento para todos, pero la voluntad no haber sido santificada. Es decir, si podemos grabarnos miles de textos bíblicos, podemos conocer muchas cosas históricas quizá en el cristianismo. Podemos, si nos hacen una pregunta, ¿qué es la salvación? Y podemos dar una buena respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Quizás podamos dar una buena respuesta. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Podamos dar una buena respuesta. Pero si eso queda solo en el conocimiento, eso no está impactando nuestras vidas en santidad. Estamos actuando como un casi cristiano. Sabemos, conocemos, explicamos muy bien, quizás impactamos, sepamos mucho, sepamos poco. Pero si eso
no se ve reflejado en nuestras vidas, no de manera forjada, sino de manera natural, estamos en presencia de vidas que son solo casi cristianos y no cristianos verdaderos. Ahora, cuando vemos que hay en nosotros un anhelo por cumplir de manera natural lo que la palabra demanda, cuando tenemos un anhelo genuino y real por amar a Dios, por amar a nuestros hermanos, por amar al prójimo, porque queremos vivir de acuerdo a lo que Dios demanda, estamos viendo que hay frutos en nosotros de vivir para agradar al Señor, estamos viendo frutos en nosotros de ser cristianos. Puede haber entendimiento para conocer a Dios, pero se necesita la voluntad para conocer a Dios. Y esa voluntad la otorga el Señor, no es nuestra. ¿Me pueden acompañar, mis hermanos, por favor, a Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1, ahí al lado de Hechos donde estábamos. Romanos capítulo 1, versículo 20 y 22. Romanos 1, 20 y 22. Dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas, se pueden entender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una pausa. Aquí Pablo está exponiendo, está diciendo que Dios se ha mostrado a la humanidad, a la raza humana, a través de su creación, a través de lo que Él ha hecho. Y la gente puede entender que Dios es real, que Dios existe. La gente lo puede entender y por lo cual no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo, ¿qué cosa? Conocido a Dios. La gente conoce a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El conocimiento que ellos tienen de Dios, cuando ellos rechazan glorificar a Dios, esa supuesta inteligencia se convierte en necedad. Entonces, un casi cristiano, podríamos decir que es alguien necio, que conoce de Dios, conoce todo lo que implica Dios, pero ese conocimiento, en vista de que ellos rechazan glorificar a Dios, han dado la espalda, se vuelve en ellos no sabiduría, sino necedad. Entonces, para que un hombre sea completamente cristiano, debe haber luz en su mente y latido en su corazón. Repito, para que un hombre sea completamente cristiano, debe haber luz en su mente y latido en su corazón. Entendimiento en el conocimiento y celo en sus afectos. ¿Celo de qué forma? No celo que hay entre un hombre y una mujer, viste aquella, viste aquel, sino celo por querer cumplir y agradar y amar a Dios. Debe haber luz en el entendimiento y latido en su corazón. Recordemos que aquel que no está en Cristo, ¿cómo está? Su condición está muerto. Su corazón no late para con Dios, sino que su vida está siendo guiada por las corrientes de este mundo. Ahí está en su deleite, en sus delitos y pecados. Pero aquel, como dice Efesios capítulo 2, que Dios pasó, así como nosotros, de muerte a vida, ha sido resucitado juntamente con Cristo, ha sido sentado juntamente con Cristo. Entonces ese corazón ya late, ya tiene una nueva naturaleza por agradar a Dios. Supongamos, pensemos en un pajarito, en Cori, el famoso Cori. Y si uno le pone un bistec bien sabroso, Cori, enfrente a él, seguramente que él lo verá y no será tan apetitoso para él, porque esa no es su naturaleza. Ahora uno le pone al piste y para él se lo devora, porque esa sí es su naturaleza. Lo mismo pasa en aquel que no es creyente. Si le dice, vamos a la iglesia un domingo, yo quiero ir a la playa, o yo quiero ir al parque, o yo quiero hacer esto o lo otro, porque su naturaleza no ama a Dios. Ahora un cristiano le dice, mira, vamos hoy al club que siempre ha soñado, pero hoy es domingo. No, dejémoslo para otro día, porque mi anhelo es congregarme, mi anhelo es estar entre mis hermanos, mi anhelo es escuchar la voz de Dios a través de lo que Él trae para mí. Entonces vemos la misma persona, pero ¿qué cambió su corazón? ¿Qué cambió su naturaleza? Entonces hubo luz en su mente y latido en su corazón.
Algunos tienen conocimiento y ningún celo por la palabra del Señor. Esto es entendimiento estéril, tener conocimiento y ningún celo. Pero algunos tienen celo, pero ningún conocimiento. Eso es devoción ciega. Porque ¿cómo va a ser una persona que quiere agradar a Dios sin conocer lo que Dios exige? Entonces sería una devoción ciega. Cuando el conocimiento se une al celo, eso va a implicar un verdadero cristiano. Recordemos la respuesta. Presentémoslas nuevamente. La respuesta, mi hermano. Ahí viene mi hermano corriendo. Se las voy diciendo. Un hombre puede tener mucho conocimiento, mucha luz, puede saber mucho de Dios y de su voluntad, mucho de Cristo y de sus caminos, y aún así ser solo un casi cristiano. Pero algunos pensarán, gracias mi hermano, algunos pensarán y dirán, oye, pero yo recuerdo que el Señor dijo, allá registrado en Juan 17:3, que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si alguien conoce a Dios, o sea, al Padre, conoce a Cristo, esa es la vida eterna. Entonces, ¿cómo me dices que si alguien conoce a Dios, puede ser un casi cristiano? Entonces, puede haber una objeción a eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa objeción? No todo el conocimiento de Dios y de Cristo interesa al alma en la vida eterna. O sea, puedes procurar la vida eterna, pero sin Dios y sin Cristo, lo cual no tiene relación, lo cual es incongruente. Quisiera preguntarles, los demonios, ¿en algún momento en el futuro los demonios serán salvos? No, nunca. ¿Y ellos quizás conocerán más de Dios que nosotros? La respuesta es sí, los demonios saben mucho más de Dios que nosotros. Si nos ponemos a hacer un debate teológico, quizás saldremos perdiendo, porque tienen mucho conocimiento, tanto acumulado en años. Pero ellos nunca serán salvos, porque nunca van a vivir vidas en santidad para Dios, rechazan y odian a Dios. Entonces, un demonio tiene mucho conocimiento y sabe quién es Dios y puede dar una cátedra, pero nunca serán salvos, porque su corazón no late hacia el Señor. El conocimiento puede llenar la mente, pero nunca cambiará el corazón. Por más que de manera humana nos esforcemos en leer de Génesis y Apocalipsis y queramos explicarlos a otros y queremos hacer muchas cosas a nivel intelectual, si la gracia de Dios no interviene en nuestras vidas, nada va a pasar. Seremos un libro o una Biblia ambulante. Seremos esto ambulante y ya. Los fariseos también tenían mucho conocimiento. Si quieren me pueden acompañar ahí mismo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, vamos a leer el verso 17 y 24. Romanos 2, 17 y 24. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, hablando a los judíos, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Lo cual todo está bien, lo cual es impresionante, quisiéramos ser como ellos. Pero viene el verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y la respuesta a estas preguntas retóricas son que no hacían nada de esto, eran infractores, dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, porque todo lo que demandaban, porque conocían la escritura y lo demandaban en base a eso, ellos mismos no
lo cumplían. Entonces, lo cual no podemos decir que los fariseos, como señala el apóstol Pablo acá a los romanos, eran simplemente unos casi cristianos, no eran cristianos verdaderos. ¿Cuántos han ido al infierno cargados de conocimiento? ¿Cuántos quizás predicadores, hermanos, hermanas, entre comillas, casi cristianos, no han ido al infierno? Muchísimos. Es cierto que la vida eterna es conocer a Dios, al Padre y a Cristo, pero muchos que han conocido a Dios jamás verán la vida eterna. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 9. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque eso se trata, la salvación es del Señor. Dios es el que tiene misericordia. Mis hermanos, y hablando del conocimiento, que es donde estamos abocados la tarde de hoy, y podemos decir, pero ¿cómo es esto que alguien conoce de Dios y no es salvo? Porque hay dos tipos de conocimiento. El primero es un conocimiento común, el cual nos salva, es un conocimiento general, pero también hay otro conocimiento, es el conocimiento no común, que ese conocimiento sí salva. Veamos primeramente el primero, el conocimiento común, el que nos salva. Este flota en la mente, pero no influencia el corazón, el conocimiento común. Pueden tenerlos aquellos que no son salvos. O sea, muchos pueden conocer históricamente a Cristo y te dan un recital, pero ese conocimiento por sí solo no los va a salvar. Acompáñame por favor al libro de Isaías, Isaías capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice así la palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta es, ¿estas personas tenían conocimiento acerca de Dios? Sí, porque si no fueran conocidos de Dios, ¿cómo se acercan a Dios? No había manera. Conocían de Dios, pero lo hacían de labios. Y su temor hacia el Señor era enseñado. Es como tú le expliques a alguien, mira, para hacer tal actividad, paso número 1, haz esto. Paso número 2, haz esto. Y paso número 3, haz esto. Y con eso estás cumpliendo. Así era de ellos. Ellos eran enseñados para temer a Dios. Hacían estos pasos y con eso creían, en base a su conocimiento, que era suficiente agradar a Dios. Pero dice el Señor que sus corazones estaban lejos del Señor. Conocían de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Es decir, estamos en presencia de casi cristianos. Dicen los naturalistas que el sapo tiene una perla en su cabeza, pero no obstante su vientre está lleno de veneno. Y los franceses dicen que tienen una fruta del bosque que llaman una uva de espina, algo deliciosa, pero está envuelta en espina. Entonces, el conocimiento común de Cristo, o sea, el que nos salva, es la perla en la cabeza del sapo y la uva que crece entre espinas. Entonces, ese es el conocimiento común, el conocimiento que todos pueden tener cuando se presenta el Evangelio o cuando leen las Escrituras, un conocimiento que nos salva. Pero ahora veamos el conocimiento no común, el que salva. Este conocimiento es el conocimiento salvador de Dios, el que habla Cristo, de que si conocen al Padre y al Hijo, esa es la vida eterna. Ese es el conocimiento, el cual incluye aceptación en la mente, porque no podemos creer algo que no entendemos. ¿Cómo podemos decir que creemos el Evangelio si no lo hemos entendido o comprendido primeramente? Debemos entenderlo para poder creerlo, pero también incluye el consentimiento de nuestra voluntad. Es como someternos a esa verdad que hemos recibido, poder someternos a esa verdad, a ese conocimiento. Eso es lo que nos salva. Ese conocimiento nos salva. Es cuando pasa de la mente al corazón. ¿Y qué es el pegamento o el intermediario que hay entre el conocimiento y el corazón? Eso se llama fe.
Y esa fe es la que Dios nos da para creer lo que hemos conocido acerca de Dios, lo que hemos comprendido acerca de Dios por medio de la fe. Es como el intermediario, el pegamento que hay entre la mente y el corazón y el accionar. Y ahí podemos vivir vidas en santidad. Ahí mismo en Isaías, vayamos más adelante, el capítulo 53, por favor. Isaías 53, verso 10 y verso 11. Isaías 53, verso 10 y 11, dice la palabra del Señor, hablando de Cristo, el Cristo profetizado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, ¿qué dice? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por cuál conocimiento? De ese Redentor que vendría, de conocer a Cristo. Por medio de ese conocimiento salvador es que aquellos que creían en Él, porque lo conocieron, van a ser justos, van a ser salvos, y Él llevará las iniquidades de ellos, aquellos que conocieron a ese Cristo profetizado y creyeron en eso que Él dijo. Entonces, este es el camino que lleva a la vida eterna. Recordemos, como dice también en Romanos, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Algunos oyen el evangelio, pero no lo creen. Pero cuando viene el conocimiento no común, el conocimiento salvífico, es el que podemos oír. Se nos da fe y podemos creer. Y es cuando viene la sinergia entre el conocimiento y va al corazón, a la vida, y somos salvos. Cualquiera fuere la medida del conocimiento que un hombre puede tener de Dios y de Jesucristo, bien sea mucha, bien sea poco conocimiento, si no fuera este conocimiento salvador, un conocimiento unido al afecto y a la aplicación, no es más que un casi cristiano. Vayamos por favor al Salmo capítulo 111. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es curioso esta frase cuando la relacionamos con Isaías 29. La primerita dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Decía en Isaías 29 que algunos procuraban mostrar el temor a Jehová de manera como fueron enseñados, o sea, de una manera paso a paso. Pero vemos que allí no hay sabiduría, porque la verdadera sabiduría o el conocimiento genuino, verdadero, produce o es el temor al Señor. Cuando tememos al Señor, cuando le honramos en todas las cosas, cuando vivimos de manera corandeo delante de la presencia del Señor, de esa manera así, estamos mostrando que tenemos temor al Señor, sabiduría estamos mostrando. Pero sigue diciendo el Salmo, buen entendimiento, es decir, que hay mal entendimiento, que hay entendimiento regular, pero hay un buen entendimiento. ¿Y cuál es ese? El que tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, no solamente conoces el mandamiento, ok, entiendo que Dios manda de mí esto y lo otro, pero tienes un buen entendimiento cuando aplicas ese mandamiento, cuando lo practicas, dice el salmista. Solo conoce bien a Dios el que sabe cómo obedecerle. Repito, solo conoce bien a Dios el que sabe cómo obedecerle y le obedece conforme a su conocimiento de Él. ¿Es necesario conocer a Dios? Sí, es muy importante, pero es necesario vivir
en santidad de acuerdo a ese conocimiento, sí. Y de esa manera estaremos identificando al cristiano y al casi cristiano, quien vive a la luz de la palabra y quien no lo hace. Algunos saben, pero solo para saber. Algunos saben para ser conocidos, pero otros saben para poner en práctica lo que saben. Saber para solo saber, eso se llama curiosidad. Saber para ser conocidos, eso es vanagloria. Pero saber para poner en práctica se relaciona mucho con lo que se espera de nosotros. Eso es el evangelio. Conocer quién es Cristo, su evangelio, su verdad, para vivirlo, para aplicarlo. Eso es un verdadero conocimiento. El conocimiento sin gracia. El conocimiento sin santidad. El conocimiento sin celo en el afecto hará de una persona que solo sea un casi cristiano. Quisiera preguntarle, mis hermanos, ¿tu conocimiento tiene gracia salvadora? ¿Crees que lo que conoces acerca del Señor va más allá de la letra, va más allá de simplemente saber respuesta? ¿O realmente hay en tu vida la gracia salvadora de acuerdo a ese conocimiento? Otra pregunta. ¿Tu conocimiento te mueve a la santidad? ¿Experimentas en tu día a día que aquellas demandas del evangelio te duele cuando pecas? ¿Te duele cuando no agradas a Dios? ¿Ves que procuras cada día la santidad? No de manera perfecta, pero sí sincera. ¿Ves eso en tu vida realmente? ¿O para ti es indiferente si agradas o no a Dios? Otra pregunta. ¿Tu conocimiento está envuelto en un celo, en tu afecto para con Dios? ¿Realmente te interesa lo que conoces de Dios? ¿Te interesa aplicarlo a tu vida? Si la respuesta es no o no estoy seguro, deberías decirte a ti, ¿será que soy un casi cristiano? Porque estas verdades son retadoras, estas verdades son fuertes, pero debemos examinarnos cada día y no jugar y no vivir el evangelio de manera divertida, por ponerle un nombre. Debemos ser serios en lo que hemos recibido de parte de Dios, sabiendo que es una obra que Dios hace en nosotros. Porque, debemos cada día ir a la palabra del Señor y conocer a Dios y saber qué Él tiene para nosotros, para seguir en esa línea. Pero quien hace que esa palabra podamos vivirla, honrarla, será el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero recordemos que el Espíritu Santo de Dios habita solo y exclusivamente en los hijos de Dios, en nadie más. Si esa persona, o estamos tratando forzadamente de agradar a Dios, de aplicar lo que hemos conocido, y es como una tarea inalcanzable, entonces debemos preguntarnos, ¿será que habita en mí el Espíritu Santo? ¿Será que he sido salvo? ¿O soy un casi cristiano, así como el rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano, Señor, pero aún no lo soy. Debemos preguntarnos eso. Recordemos la pregunta y la respuesta. Y recordando que esta pregunta tiene varias respuestas y solamente hoy nos abocamos a una sola respuesta. Y la pregunta es, ¿cuánto puede avanzar un hombre en su camino al cielo y aún así ser solo casi cristiano? Y la respuesta de hoy fue, un hombre puede tener mucho conocimiento, mucha luz, puede saber mucho de Dios y de su voluntad, mucho de Cristo y de sus caminos, y aún así ser solo un casi cristiano. La pregunta es, para terminar, ¿qué haces con todo lo que conoces de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido cada semana? Con lo que recibimos en el hogar, en predicaciones, cuando somos expuestos a la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Estamos solamente pensando en el otro? Ojalá esta persona escuchara este mensaje. Pero yo, realmente estoy siendo impactado por la palabra del Señor. Realmente estoy procurando, repito, no perfectamente, pero sí sinceramente, vivir y agradar al Señor
De verdad me duele cuando peco, de verdad me duele cuando no agrado al Señor, de verdad me duele cuando ese conocimiento que tengo así muchísimo o poco, no importa, lo estoy viviendo. Ahí está el punto. Y eso determinará qué somos, casi cristianos o cristianos verdaderos. Oremos, mis hermanos.